Bueno, seguramente ustedes han escuchado a lo largo de la jornada de hoy una de las informaciones que verdaderamente conforman un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia relacionado con un tema siempre polémico, muy discutido, que es la muerte digna. La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que fue tomada por el voto mayoritario de sus integrantes, tiene que ver o está anclada en un caso en particular a partir de una serie de presentaciones que la familia y los representantes legales de Marcelo Díez hicieron desde 1995, el año en el que, después de sufrir un tremendo accidente automovilístico, se encontraba postrado. A partir de esta serie de presentaciones y además de haber llevado adelante todos los tratamientos posibles para rehabilitarlo, se comenzó a hacer un pedido para que pudiera llevarse adelante la posibilidad de una muerte digna. Recordemos que Marcelo Díez no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza, no gesticula ante estímulos verbales o visuales, no tiene conciencia del medio que lo rodea, no puede elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través de lenguaje alguno. En medio de todo este debate y en medio del camino, además doloroso, arduo, llevado adelante por su familia, hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su acordada habitual de los martes, decidió votar positivamente para permitir que se suspendan las medidas que desde hace más de 20 años le están prolongando de manera artificial su vida. Y queremos saber qué significa legalmente este estado de situación, pero también hablar un poco acerca de la muerte digna y de la ley que en la Argentina se votó y que es la 26.529. Y lo vamos a hacer con un abogado y docente de Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, pero además especialista en bioética. Se trata de Martín Labombarda, quien está allá en nuestra unidad móvil. Gracias, doctor, por estar allí. Muy bienvenido a este QM Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por supuesto, estar atento, por supuesto, a todas estas últimas novedades que hubo con respecto a un tema bastante polémico y que tanta, y que tanta sensibilidad despierta, ¿verdad? Claro. Yo quería preguntarle en primer lugar, doctor, ¿cómo, qué significa en realidad? Porque todos estamos hablando de una definición, una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa en términos legales y en términos de un antecedente para las próximas presentaciones que puedan llegar hasta la Corte esta decisión tomada en el día de hoy? Yo creo que con esta sentencia la Corte termina de cerrar un trayecto que se viene produciendo desde hace muchos años, por el cual se viene bregando hace muchos años, donde se había hecho un gran progreso con la incorporación de la llamada muerte digna a la Ley de los Derechos del Paciente a través de la Ley 26.742, despejando un poco los interrogantes y los temores que desde distintos sectores se levantaban acerca del riesgo de la posibilidad de que se convalidaran prácticas eutanásicas en Argentina. Nada que ver tiene esto de la muerte digna con las prácticas eutanásicas, como desde algunos sectores se había comentado en su momento. Esto es ni más ni menos que el reconocimiento a la autonomía bioética de los pacientes y en resguardo o en respeto del llamado principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Para poder profundizar un poquito más y que la gente que nos está viendo pueda entender la diferencia que usted recién marcaba, ¿en qué consiste esa diferencia entre la muerte digna y lo que algunos llaman eutanasia? Digo, para no confundir términos y entender en profundidad esta situación. Sí, justamente eso es muy atinado, tratar de diferenciar conceptualmente una cosa de otra, ¿no? En este caso, a lo que se le está permitiendo al paciente o a cualquier persona que así lo manifieste es a rehusar tratamientos médicos, quirúrgicos y hasta incluso, lo que puede llegar a resultar un poco más polémico, el sostenimiento artificial de la vida a través de lo que es la hidratación y la alimentación a través de medios artificiales, pero siempre que todas estas medidas tiendan a prolongar injustificadamente ese estado agónico, irreversible, terminal o una situación de lesiones que lo haya llevado al paciente en esa situación. Sí. Es decir, no se produce acá una quita de tratamientos proporcionados para un cuadro patológico específico. Lo que se trata de evitar a través de la llamada muerte digna es el llamado ensañamiento terapéutico. Claro, la prolongación de la vida por la prolongación misma, ¿no? La prolongación de la vida, exactamente. La prolongación por la prolongación misma, exactamente. Cuando ya tal vez esa vida
tal como usted lo estaba recién presentando al comienzo de la nota, ya no beneficia tanto al paciente, porque en materia de bioética nosotros tenemos que tener en cuenta también los principios de no maleficencia y beneficencia, es decir, tratar de causar el mayor beneficio a costa del menor daño posible. Esto es lo que precisamente se trata de lograr a través de la llamada muerte digna. En el derecho, para poder también entender cómo puede esto trasladarse a otros casos, ¿cuánta incidencia tiene en un estado de situación como el de este paciente la familia del paciente? Porque aquí, y esto quiero puntualizarlo, la Corte Suprema de Justicia, que lo que hizo fue avalar una decisión que antes había tomado el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, contempla como una de las cosas fundamentales en su argumentación lo que las hermanas del paciente dicen, contando que previo al accidente automovilístico él había hablado con ellas acerca de tomar una decisión de estas características. Digo, ¿cuál es la incidencia que puede tener una familia en otro caso que se pueda presentar de aquí a futuro? ¿Y qué pasa con la posibilidad de que el paciente no haya manifestado su voluntad previamente? La familia, como usted lo acaba de decir, el mismo fallo le indica, viene a dar testimonio a través de una declaración jurada de cuál hubiera sido el deseo del paciente o de la persona si es que ella nunca ha dejado en vida las llamadas directivas anticipadas, que también tienen consagración normativa en nuestro derecho. Es decir, a través de una declaración jurada, como decía recién, la familia deja constancia de cuál hubiera sido el deseo, la voluntad de la persona de haberse encontrado en estado de conciencia y encontrarse en, en esta situación patológica. Por ese motivo es que el rol de la familia se limita a eso, es decir, no se personifican en esta voluntad, en esta decisión personalísima del paciente. Lo que hacen es dar testimonio de lo que en su momento escucharon de la persona, ya sea por sus convicciones religiosas, filosóficas, culturales, políticas o lo que fuese. A eso se ciñe el rol de la familia y en eso el fallo de la Corte fue bastante clarificador. Eso es muy interesante lo que usted está marcando, porque digamos que entonces, en caso de que sucediera o ocurriera, apareciera algún otro caso de solicitudes ante la justicia de un caso parecido, por ejemplo, de muerte digna, si la familia no tiene esta voluntad del paciente previa, ¿podría complicarse la decisión? Sí, eso es una posibilidad, exacto. En nuestro país, si bien tenemos las directivas anticipadas también consagradas normativamente hace muchos años, no es una costumbre muy arraigada todavía dejar este tipo de manifestaciones a través de alguna escritura pública o algún instrumento similar. En realidad debería hacerse por escritura pública. Entonces muchas veces nos encontramos ante este cuadro de incertidumbre, donde el cuadro de decisiones, donde el proceso de decisiones queda en el grupo familiar y acá donde comienza a entrar en juego el afianzamiento de la relación médico, ya no con el paciente, sino con el grupo familiar. Acá es donde el trance, la toma de decisiones comienza a tener ciertas dificultades que se podrían, por supuesto, evitar en el caso de existir directivas anticipadas o bien de un testimonio concreto, específico, que pueda dar la familia de la voluntad de la persona por haberla escuchado en algún momento determinado. Doctor, estaba pensando concretamente en la Ley de Derechos de Pacientes que contempla la muerte digna. Usted lo mencionaba recién en el inicio de la entrevista. ¿Cómo funciona esta ley? Y para entender por qué fue necesario, a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, llegar hasta la instancia de la Corte Suprema para que se haga efectiva esa decisión. Yo tengo el diagnóstico de que esto se debe al temor fundado, ¿no?, del personal médico, de las instituciones de salud, por verse eventualmente expuestos a algún tipo de acción legal, ya sea desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, por no haber suministrado tratamientos, no haber seguido tratando de continuar adelante con una vida que tal vez no tenía ningún tipo de justificativo desde el punto de vista del cuadro que presenta. Claro. Es por ese motivo entonces que creo que estos temas se judicializan y la Corte Suprema se encargó de aclarar en una de las últimas partes del fallo que sería conveniente que esto no ocurriera en el futuro y que se traten de distribuir protocolos, ¿no?, sanitarios, como para que esto se pueda circunscribir al ámbito hospitalario, es decir, a la correcta apreciación que puede tener el personal médico competente, serio
y, por supuesto, la aceptación tanto de la persona como eventualmente del grupo familiar del cuadro de que se trata. Ahora, doctor, estamos hablando de situaciones... Sí, extremas, ¿no? Momentos así muy complejos. Estamos hablando de todos. Situaciones, exacto, claro. irreversibles, y en el caso que ha tenido que resolver la Corte, estábamos hablando de un estado vegetativo persistente hace aproximadamente 20 años. Doctor, pero pensaba, ¿no? Digo, esta cuestión que usted planteaba del protocolo y demás, ¿no forma parte de lo que debiera ser la reglamentación de la ley si es que ya está contemplada la muerte digna en algo que ha votado el Congreso de la Nación? Sí, hubiese sido, digamos, bastante conveniente. El asunto es que, bueno, la problemática de la distribución de protocolos en este tipo de asuntos es bastante problemática desde todo punto de vista. Claro. Pasó incluso con la distribución de los protocolos de los abortos no punibles. Es verdad, claro. Momento, pensaba justamente en esa situación, ¿no? Como comparativa en términos de lo que significa para alguien que puede tener a lo mejor algún tipo de reparo ético, religioso. En este caso, se lo pregunto como profesora además de bioética, ¿cómo funcionan esos reparos? ¿Los religiosos, los éticos o los que uno tuviere como persona a la hora de tomar una decisión si es que le corresponde, por ser a lo mejor un trabajador de la salud? Bueno, normalmente también en este tipo de casos se garantiza la llamada objeción de conciencia. Es decir, que aquel personal médico o aquel profesional que por distintas convicciones no quiere llevar adelante este tipo de prácticas puede resistirse a hacerlo, puede negarse, pero lo ideal sería que haya una automática derivación hacia algún cuerpo médico, hacia algún profesional o hacia alguna institución que no tenga este tipo de reparos. Y en el caso de los familiares, pues estoy pensando en que, supongamos, el paciente dejó manifiesta su voluntad de tener una muerte digna, de que esto se le pueda brindar de manera legal antes de que quede en estado vegetativo, en un coma inducido o como fuere, digo. Y la familia, por una cuestión ética o religiosa, decide que no quiere esa situación. ¿Cómo se manejan estas cuestiones desde la ética y desde la justicia? ¿El paciente no dejó ningún tipo de directivas? Si el paciente dejó una directiva. No, prevalece la voluntad del paciente. No importa lo que la familia opine en este caso. No, para nada, para nada. En este caso prevalece la voluntad del paciente. Esto hasta incluso tiene una especie de analogía con lo previsto en materia de trasplante de órganos. Ajá. Es decir, que uno puede dejar manifiesta la voluntad. Y, por ejemplo, ¿cómo se hace para dejar manifiesta la voluntad de algo de estas características? No estamos acostumbrados, claramente. Esto es para nosotros muy nuevo en materia de bioética y en materia también de cuestiones legales. Digo, ¿cómo funcionaría? ¿Es necesario que se haga delante de un escribano? ¿Es suficiente con que a lo mejor haya dejado algún tipo de manifestación grabada en un video o en algo parecido? ¿Cómo funcionaría esto para que tenga legalidad real? En realidad debería formalizarse por instrumento público. Incluso en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires hay un registro de actos de autoprotección que tienden a volcar, que tienden a plasmar este tipo de manifestaciones. Desconozco cuál es en este momento estadísticamente cuántas se han, digamos, prestado, cuántas se han formalizado, pero en realidad debería ser una manifestación de voluntad instrumentada a través de, valga la redundancia, de un instrumento público y, por supuesto, esencialmente revocable en cualquier momento. Claro. Doctor La Bombarda, gracias por su claridad, por ayudarnos a entender un poco un tema que es complejo, que tiene, obviamente, muchas aristas y que, por supuesto, recién empezamos a transitar como para poder entenderlo en profundidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Buenas tardes. Adiós.